Y ahora en Mar del Directo seguimos hablando de temas que tienen que ver con la salud, con el COVID-19 y con la aparición de síntomas neurológicos. Vamos a estar hablando de esto con el médico neuropsiquiatra Pablo Bolognesi. Pablo, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Marisol, ¿cómo estás vos? Mejor de la confusión que te hizo pensar que no estábamos en enero. Sí, la verdad que sí. Pará, no me quiero, porque me confundí por un momento, digo, no me quiero preocupar, creo que un poco de eso vamos a estar hablando. También no te preocupes que yo también la tuve. Muy bien, pero con respecto a eso y a modo de chiste, ¿no? Pero de lo que queremos hablar es de esto, ¿no? De la aparición de síntomas neurológicos que eso hace contraer la enfermedad del COVID-19, ¿es así esto? Sí, hace tiempo que vemos cotidianamente la aparición de síntomas neurológicos en pacientes con COVID-19 y de hecho hay varios estudios que vienen demostrando que las personas afectadas por el virus SARS-CoV-2, que ese es el nombre del virus que genera el COVID-19, pueden llegar a tener daño cerebral de distinto tipo y que este daño cerebral a veces puede llegar a ser duradero. El coronavirus tiene afinidad por las células del sistema nervioso central. Puede atravesar lo que llamamos barrera hematoencefálica. ¿Qué es la barrera hematoencefálica? Es una capa compacta de células que rodea los vasos sanguíneos cerebrales, básicamente las arterias, y que actúa como filtro. Permite pasar ciertas sustancias, básicamente nutrientes, e impide el paso de algunas otras sustancias como gérmenes, como toxinas, pero obviamente no es 100% efectiva. Hay gérmenes que pueden, o virus en este caso, que pueden pasar esa barrera hematoencefálica y entonces producir, en este caso, diferentes tipos de daño a nivel cerebral. La relación entre virus y daño neurológico, Marisol, no es exclusiva del COVID. Conocemos muchos virus que pueden causar daño neurológico. Por ejemplo, el virus de la gripe puede causarlo como complicación, es conocida. El virus de la rabia, clásicamente son síntomas neurológicos. El herpes zóster, que puede producir a veces encefalitis, e incluso el HIV, entre otros. El daño puede ser causado tanto por la lesión que puede causar en las neuronas o células de la glía, que son las células que están entre las neuronas. Esto se llama neurotropismo, ¿sí? Afinidad por células neurológicas. Decía, el daño puede ser causado por daño directo o puede ser causado también por la respuesta inflamatoria que se genera, ¿no? Lo que conocemos como muchas veces esta famosa tormenta de citoquinas. Es muy importante destacar que estos síntomas o esta aparición de síntomas neurológicos no está asociada necesariamente a la gravedad de los síntomas respiratorios. Hay personas que no tienen síntomas respiratorios graves y que sin embargo tienen algún síntoma neurológico, ahora vamos a ver cuáles son, o pueden tener incluso secuelas neurológicas posterior a la infección. Bien, perfecto. Mucha gente ha manifestado que ha tenido la enfermedad a través de dolores de cabeza muy intensos, que le he hablado con algunas personas. Yo, por ejemplo, sufro de migraña. Entonces dije, bueno, debe ser parecido a la migraña. A lo que me han contestado que no, que es algo nada que ver, porque digo, bueno, ¿cómo me puedo llegar a dar cuenta si llego a tener la enfermedad? Me decían, bueno, no, la verdad que no es como la migraña, es muchísimo más fuerte, más intenso. Bueno, una característica de la migraña es que el dolor migrañoso es un dolor hemilateral. La migraña propiamente dicha, bien entendida, es de un lado de la cabeza, en un sector específico, es un dolor pulsátil, ¿sí? Y aquella persona que padece de migrañas conoce muy bien ese tipo de dolor. Si vos tenés un dolor diferente, un dolor generalizado, algunos pacientes refieren que se concentra mucho en la zona frontal, en la zona de los senos nasales, paranasales, bueno, ese dolor continuo, bilateral, opresivo y muy, pero muy intenso, uno puede llegar a sospechar. Obviamente que hay todo, en general hay algún otros síntomas asociados, hay un cuadro clínico asociado y obviamente que hay que hacer los test específicos. Pero los posibles síntomas neurológicos del COVID-19 son muchos. Y yo, para ser más práctico, pensé en dividirlos en aquellos que se relacionan con la afectación del sistema nervioso central propiamente dicho, o sea, cerebro, médula, espinal, para que se entienda, y la afectación del sistema nervioso periférico, que serían todos los nervios que salen
desde el sistema nervioso central, desde el cerebro y desde la médula espinal, ¿no es cierto? Entonces, por afectación del sistema nervioso central podemos tener este síntoma que vos decías, una cefalea, que es una cefalea muy intensa. También podemos tener mareos, podemos tener confusión, que se le está empezando a llamar niebla mental. Podemos tener pérdida de memoria o alteraciones en la memoria o en la concentración, incluso como secuela. Yo he tenido varios pacientes que pasaron el COVID, están bien, están en sus casas, no tienen ningún síntoma, pero sí refieren este enlentecimiento, esta dificultad para concentrarse. También se pueden producir cuadros más graves, por ejemplo, accidentes cerebrovasculares. Hace rato que se viene evaluando esta asociación. Esto estaría relacionado con este estado, procoagulatorio que tiene el COVID, que puede producir los famosos trombos a nivel pulmonar, que son como coágulos que tapan arterias. Bueno, obviamente esto también puede ocurrir a nivel del sistema nervioso central y aparecer entonces cuadros de accidentes cerebrovasculares. Algunos cuadros más graves, como por ejemplo encefalopatía, que es un síndrome de disfunción cerebral transitoria que causa una alteración en el estado de la conciencia, encefalitis, cuadros mucho más graves como encefalopatía necrotizante aguda hemorrágica. Y también se está comenzando a hablar de una asociación, un posible desarrollo de enfermedad de Alzheimer, pero yo prefiero ser prudente con esto. Creo que se necesitan estudios más prolongados, de mayor dimensión, y hay que ser prudente. Esto lo que tiene que ver con la afectación del sistema nervioso central. Con la afectación del sistema nervioso periférico, bueno, tenemos la afectación de un nervio característico, que es el nervio olfatorio. Perdón, esto es lo que produce la anosmia, ¿sí? Este clásico síntoma que todos conocemos, que es la pérdida de olfato, que no es exclusiva del coronavirus, pero bueno, en un universo sintomático es un punto que suma a favor. Y secundariamente, la pérdida de gusto, la ageusia. Vos sabés que el gusto depende muchísimo del olfato. Los pacientes fumadores que pierden bastante posibilidad de tener un buen olfato, también pierden el gusto, y cuando dejan de fumar, retoman el gusto, y es una de las primeras cosas que te dicen. También puede producir daño muscular. No nos olvidemos que todos los músculos reciben inervación, llegan raíces nerviosas de distintos nervios, y esto puede producir daño finalmente muscular. Y una de las consecuencias de este daño muscular, el único origen no es nervioso, hay otros orígenes del daño muscular, pero bueno, en parte es esto, son las miopatías, que es este dolor muscular muy intenso. Y por último, un ítem no menos importante, tiene que ver con la afectación de los centros respiratorios que nosotros tenemos en el sistema nervioso central. Los pacientes con coronavirus tienen dificultades para respirar, esto es muy conocido. Cuando hay una afectación pulmonar, cuando hay una afectación de las vías respiratorias, es consecuencia de esto. Pero hay muchos pacientes que son asintomáticos o que tienen síntomas leves, que no tienen síntomas respiratorios, o pacientes que ya pasaron la enfermedad de coronavirus y que quedan con esta disnea que se prolonga mucho en el tiempo, que es esta agitación, esta fatiga, esta cosa de que camino pocos metros, una cuadra, voy hasta el living desde la habitación y me agito, me cuesta. Bueno, esto estaría asociado, hablo siempre en potencial porque obviamente es un virus muy nuevo, requiere mucha investigación, pero este es otro posible síntoma neurológico del coronavirus. Así que hay que estar muy atento, es muy importante. No es la primera vez, insisto, que un virus y que un virus respiratorio puede llegar a producir daños o síntomas neurológicos, pero bueno, algunos de estos son severos, son graves, y pueden quedar incluso como secuelas durante bastante tiempo. Tal cual, entonces a estar atentos y a seguir cuidándonos. Pablo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un saludo. Nos vemos. Allí hablábamos con el médico neuropsiquiatra, con Pablo Bolognesi, acerca de los síntomas neurológicos del COVID-19.